Vamos a iniciar una nueva serie de exposiciones, obviamente muy vinculadas a las últimas series o a la última serie de series que hemos considerado convergente, visto desde la perspectiva de la complejidad. Esta vez nuestras exposiciones van a tener que ver con lo que vamos a llamar la evaluación de los conceptos. Es importante hacer una evaluación de los conceptos que estamos utilizando, sobre todo de los últimos conceptos que hemos utilizado en relación a nuestra interpretación y lectura de la investigación teórica, histórica, política y cultural de Hannah Arendt en su libro El totalitarismo. Hemos ponderado esta interpretación que da cuenta de lo que no han dado cuenta otros investigadores y teóricos y libros que tienen que ver con la tragedia y la dramática intensidad de mediados del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que no dan cuenta además de manera clara del fenómeno del nacionalsocialismo y del Holocausto, y tampoco dan plenamente cuenta inclusive los críticos marxistas, sobre todo los trotskistas, del otro fenómeno simétrico, no igual ni equivalente, sino simétrico, que es el stalinismo. Entonces, la virtud de Hannah Arendt es dar cuenta, pues, de estos fenómenos, dando lugar a una explicación coherente e integral del siglo XX, diríamos del largo siglo XX, haciendo paráfrasis a Giovanni Arrighi, que es la paráfrasis del largo siglo XX, que es el estudio del ciclo largo del capitalismo, que llama largo siglo XX, o sea que no se centra ni se circunscribe en el siglo XX, sino que data inclusive de más atrás del siglo XVI. Bueno, lo que nos interesa aquí precisamente es remarcar nuestra apreciación de una interpretación inteligente, integral, histórico-política, social, económica y cultural del largo siglo XX y de los fenómenos que llama Hannah Arendt el totalitarismo. Y en ese sentido, lo que nos interesa pues es evaluar los conceptos en uso. Por ejemplo, el uso del concepto del antisemitismo, que tiene mucho que ver con el desarrollo del racismo. Por lo tanto, del concepto del racismo tal como se transforma y se consolida en el siglo XX. Por otra parte, el concepto de Estado-Nación, que es un concepto que comienza a adquirir evidencia después de las oleadas de conquista y colonización, en la medida que las monarquías se convierten no solo en monarquías absolutas, sino después en repúblicas, en la medida que el Estado moderno, el Estado-Nación, adquiere consolidación precisamente después de este acontecimiento mundial, que es la colonización de Abya Yala, del continente de Abya Yala. Cuando ocurre esto, el mundo se ha transformado, el mundo es mundo. Como hemos dicho en otro ensayo, el mundo es mundo desde la conquista de Tenochtitlán. Y por lo tanto la modernidad es una invención mexicana, para decirlo figurativamente e ilustrativamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues que dar cuenta de un siglo XX y damos cuenta del siglo XX a partir de interpretaciones teóricas, teórico-políticas, críticas teóricas, de la teoría crítica, de la filosofía crítica, de la crítica de la filosofía, de la crítica de las dominaciones y también obviamente la crítica de la economía política y más recientemente de la crítica de la economía política generalizada.
Entonces, es indispensable pues hacer evaluación de los conceptos en uso. ¿Y esto qué significa? Significa, por ejemplo, partir de lo que dice la misma Hannah Arendt en Totalitarismo, en los orígenes del totalitarismo, que el antisemitismo es un antecedente pues del totalitarismo, así como lo es el imperialismo. Es decir, son como sus condiciones de posibilidad. ¿Por qué? Porque el antisemitismo va a ser usado instrumentalmente de manera política, no solo por el nacionalsocialismo del siglo XX, sino incluso antes, por ejemplo, por el zarismo, por los gobiernos, por las estrategias de los Estados-nación en crisis. Y en ese sentido se busca al culpable, al pueblo judío, como culpable de los males. Eso es un uso político. Olvidando que, como dice Hannah Arendt en su investigación, el papel que cumplen los judíos, ciertos estratos judíos, como financiadores, por ejemplo los Rothschild, de las monarquías, después de las monarquías absolutas, después de la conformación de los Estados-naciones. Es decir, este pueblo que no es ciudadano, que no adquiere los derechos de la ciudadanía, en ciertas situaciones es una excepción, como el caso de estos estratos privilegiados judíos de financiadores, que no comprenden al pueblo judío que está en su diáspora, sino que comprenden precisamente estos privilegiados que están muy fuertemente articulados a la aristocracia y a la nobleza y son incorporados como funcionarios financieros y consejeros en el aparato del Estado. Entonces hay que diferenciar pues los distintos estratos, pero también las distintas funciones del pueblo judío. La distinción con los que no tienen ningún derecho, ninguna ciudadanía, tampoco ningún privilegio y no son excepcionalidad, es con los otros judíos que son pobres, que no tienen esta misma condición, esta misma jerarquía de ser un estrato judío de financiadores. Y además que en muchos casos, precisamente escapando de los pogroms, por ejemplo, de Rusia, terminan huyendo hacia Prusia y por lo tanto, digamos, conformando ya una población mayor, más grande. Y en ese sentido aparece en pleno contexto, después de la Revolución Francesa, en el contexto de la Declaración de los Derechos del Hombre, la necesidad de ciudadanizar a los judíos y a otros pueblos. Y en ese sentido, la normativa napoleónica va a ciudadanizarlos, cosa que va a, digamos, sorprender y va a evidenciar el desacuerdo del estrato privilegiado de judíos financieros que van a ver en peligro su excepcionalidad y sus privilegios, puesto que se los va a reconocer como el resto de todos los judíos como ciudadanos. Y van a adquirir derechos todos los judíos en términos de la ciudadanía. Fíjense, digamos, el análisis que hace Hannah Arendt. No hace de ninguna manera una apología del judaísmo, menos del sionismo. Distingue la judeidad del judaísmo precisamente en esta analítica de la problemática a la que no han llegado intelectuales como Marx en la cuestión judía y menos intelectuales como Sartre en la misma cuestión judía. Es decir, porque en el caso de Sartre se ha hecho más una apología y en el caso de Marx hay un desentendimiento explícito. Obviamente esto está completamente, diametralmente opuesto a esa visión prejuiciosa, racial, antisemitista, de endemonización del pueblo judío. Entonces aquí hay una analítica desde una perspectiva de la filosofía política, pero también de la ciencia política y también de las ciencias sociales y humanas, en la medida que también entran los análisis culturales de lo que está ocurriendo.
Por eso, digamos, es sumamente interesante, inquietante y iluminador lo que hace Hannah Arendt en relación, digamos, a este análisis genealógico del antisemitismo y este análisis arqueológico del judaísmo y de la judeidad. Y que además establece en sus premisas y en sus conclusiones, en sus proposiciones, como condición de posibilidad de lo que va a llamar el totalitarismo. Otro concepto importante es el Estado-Nación. En la medida que se dan y se van consolidando los Estados-naciones, si bien en principio ayudan en términos de financiamiento, ayudan en términos de financiación del nacimiento de estos Estados-nación modernos, en la medida que los Estados-nación modernos se consolidan, van a prescindir pues de este estrato de financiadores que estaban articulados a la nobleza y a la aristocracia, incluso a la monarquía. Por eso, inclusive van a oponerse al republicanismo, es decir, van a tener un papel más bien conservador y reaccionario. Por ejemplo, eso se nota muy claramente en el caso Dreyfus. Entonces, lo que interesa aquí es ver qué se llama, en qué contextos socio-histórico-culturales se da, por ejemplo, un fenómeno como el Estado-Nación. Y en ese sentido, cuando vemos esta situación y vemos este contexto, vemos también el papel que cumplen distintos sujetos sociales, distintos perfiles de sujetos sociales, distintos estratos de perfiles de sujetos sociales, y en este caso de los estratos privilegiados del judaísmo. Y en ese sentido, digamos, el Estado-Nación va a prescindir cuando se consolida, puesto que va a recurrir, digamos, a otros sistemas financieros. Por ejemplo, digamos, la conformación de una banca, de una banca vinculada al Estado. Y en ese sentido, pues, estamos empezando a asistir al nacimiento de lo que es el imperialismo. El imperialismo desde la perspectiva del mundo y del mundo intelectual del marxismo austriaco es la articulación entre el sistema financiero y Estado, y por lo tanto el nacimiento, la exposición y la expansión hacia una geopolítica de dominación. Y desde el punto de vista de Hannah Arendt se trata de una expansión, de un expansionismo inherente precisamente a esta modalidad de expansión económica que inclusive sobrepasa y se desentiende del Estado-nación. El imperialismo como expansión económica transnacional deja subordinado al Estado-nación para sus propios fines expansionistas. Entonces el imperialismo viene a ser la otra condición de posibilidad antelada del totalitarismo. El totalitarismo no es el imperialismo. El totalitarismo no es la nación del Estado-nación y se circunscribe a ella, y tampoco está en los límites del Estado-nación. El totalitarismo desborda también el Estado-nación y lo subordina, pero además lo sacrifica a los intereses de sus propias finalidades, que son el dominio mundial. Entonces el totalitarismo tiene otras características que pueden resumirse en primera instancia como la suspensión y la desaparición de la política, pero también como la deshumanización. Entonces el totalitarismo es una maquinaria no solamente burocrática, sino una maquinaria abstracta, en el sentido pleno de la palabra, que actúa
contra la humanidad y contra la política y contra el Estado-Nación y contra la nación del Estado-Nación. Eso es lo que se ha visto en el totalitarismo tanto alemán como en el totalitarismo ruso, en el totalitarismo nacionalsocialista y el totalitarismo estalinista. Ambos totalitarismos han actuado contra su propia nación, su propio Estado-Nación y contra su propio pueblo, llevándolo al sacrificio. Es decir, no solamente ha aplicado el racismo como instrumento político y el antisemitismo como instrumento político singular, sino que han usado el racismo, si ustedes quieren, en sentido más transformado de la palabra, cuando lo han usado contra su propio pueblo, contra sus propios pueblos, porque lo que aquí valían eran las finalidades abstractas del totalitarismo sobre y en contra de todo lo concreto que quedaba del Estado-Nación, de la nación y del pueblo. Ahora bien, en términos de evaluación conceptual, tenemos que decir, si bien el análisis de Hannah Arendt es integral, histórico, político, económico, social, cultural, minucioso, erudito y lúcido, falta no solamente la apreciación del antecedente imperialista y por lo tanto del antecedente del colonialismo africano, donde ya se comete la deshumanización contra los pueblos africanos, sobre todo subsaharianos, y la suspensión de la política en aras de la expansión, del expansionismo imperialista, que es un expansionismo netamente económico. En cambio, el totalitarismo no solo se resume de ninguna manera al expansionismo económico y al expansionismo en sí mismo, sino el totalitarismo es el dominio absoluto totalitario. Es decir, es el dominio absoluto sobre el pueblo, la población y sobre la vida misma, en la medida que se trata de la realización abstracta de las finalidades abstractas absolutas de la dominación. Entonces decíamos que a Hannah Arendt le ha faltado la evaluación y considerar en su análisis las oleadas de conquista y colonialismo que anteceden en el continente de Abya Yala, el quinto continente que después va a asumir el nombre, o se le va a otorgar el nombre de América. Entonces allí ya en el siglo XVI se da un fenómeno en gran escala de deshumanización, de suspensión de la política, de exterminio, de genocidio, de etnocidio, de despojamiento y desposesión de territorios, y por lo tanto de ese fenómeno que Marx llama la acumulación originaria del capital, que es el antecedente crucial a la acumulación amplia de capital, y nosotros decimos que es el colonialismo, en pleno sentido de la palabra, el colonialismo moderno, que es el substrato inaugural del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. Es decir, la civilización moderna tiene como substrato el colonialismo. Y por lo tanto, la Declaración de los Derechos del Hombre y la declaración más tarde de los derechos humanos termina siendo limitada, o si ustedes quieren, en el sentido más exagerado del término, una hipocresía en la medida que se basa en el olvido de este colonialismo moderno, inicial e inaugural del capitalismo y de la civilización moderna. Este exterminio, este genocidio, este etnocidio contra las naciones y pueblos indígenas del continente de Abya Yala, donde se han instaurado en principio dominaciones extraterritoriales, virreinatos, capitanías y otras administraciones coloniales, incluyendo al colonialismo inglés, que es un poco más tardío que el colonialismo español y portugués, y también francés,
y también holandés, porque son los colonialismos que van a ir al continente. Entonces, estos colonialismos son colonialismos inaugurales y se dan en gran escala, pero además inaugurales y fundamentales del sistema mundo capitalista. Entonces, el olvido de esto convierte en hipocresía la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que le falta al análisis de Hannah Arendt es este colonialismo. No podría entenderse el colonialismo africano sin este colonialismo que lo antecede. No podría entenderse el colonialismo africano y el tráfico de esclavos de los pueblos sudafricanos, del hombre y la mujer sudafricanas del área subsahariana, es decir, africanos. No nos estamos refiriendo a Sudáfrica, sino estamos refiriéndonos al sur del África, al sur del África subsahariana. Entonces no se podría entender sin el antecedente inicial inaugural, sin el paradigma del colonialismo, de los oleajes de colonialismo y de los oleajes de conquista españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses que se dan en el continente de Abya Yala. Entonces no es completo. Entonces nuestra evaluación crítica, más que apuntar solamente a la crítica, apunta a un corregimiento de estos mismos conceptos y por lo tanto a una ampliación de estos conceptos, a una integración mayor de estos conceptos desde el punto de vista de la historia colonial y de la historia de las conquistas y la historia larga de los ciclos del capitalismo, pero además de las genealogías del colonialismo y del capitalismo. Y por lo tanto apunta también, digamos, a una mirada mucho más larga de lo que implican los antecedentes y las condiciones de posibilidad o de imposibilidad de la condición humana y por lo tanto de la deshumanización y la suspensión de la política en pleno sentido de la palabra, entendiendo que la política es el ejercicio de la democracia y el ejercicio de la democracia implica la suspensión de los mecanismos de dominación y el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento, en tanto, reconocimiento de autoconciencias, y cuando las autoconciencias no se reconocen, cuando una autoconciencia no reconoce la autoconciencia, entonces no llega a su nivel de realización de la autoconciencia y queda en la mera conciencia, en la mera relación entre sujeto y objeto, en la dialéctica del sujeto y objeto, no llega precisamente al reconocimiento, y en lo máximo que llega es a la dialéctica del amo y el esclavo, y no llega al reconocimiento y por lo tanto no llega a la humanización. La humanización solamente es posible desde el punto de vista filosófico por el autorreconocimiento. Entonces, que se llama es incompleto, puesto que tenemos que tener una mirada completa de la modernidad. Y en ese sentido podemos entender con mayor ductilidad, con mayor alcance esos conceptos que ha usado Hannah Arendt: racismo, Estado-nación, imperialismo y totalitarismo. Entonces las correcciones van en el sentido siguiente. El racismo tiene su antecedente pues en esta conquista del colonialismo moderno, en el tráfico de esclavos, en el etnocidio de los pueblos indígenas, en el despojamiento y desposesión de los territorios, de las culturas, de las riquezas y de los bienes comunes de estas confederaciones de naciones de los pueblos de Abya Yala. Y este despojamiento y desposesión, esta deshumanización, esta mercantilización del hombre y la mujer, de los humanos, de los seres humanos en términos de tráfico de esclavos. Es allí donde tiene pues su raíz histórico, política, económica y cultural el racismo. Pero también tiene, digamos, sus raíces iniciales, sus antecedentes antelados en términos de colonialismo, el imperialismo posterior que se da en el siglo XIX. Y por lo tanto se hace más comprensible, más abarcable el sentido del concepto de totalitarismo.
Entonces hay una genealogía del totalitarismo que arranca en estos nacimientos destructivos y descomunales de territorios, de culturas, de civilizaciones y de humanos. Si bien el concepto de humano tiene que ver con el Renacimiento, si bien el concepto de lo humano tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y después la Declaración de los Derechos Humanos, podemos hacer un balance retrospectivo en la medida que estamos hablando de colonialismos que están imbuidos por el cristianismo. Ya el cristianismo es un antecedente del humanismo y del renacimiento humanista, en tanto reconocimiento de la igualdad de las almas. Y por lo tanto, digamos, del reconocimiento del prójimo. Y en ese sentido se da pues la contradicción de que colonialismos cristianos terminan cometiendo grandes crímenes en el nacimiento de la civilización moderna. Entonces se entiende que el totalitarismo tiene una mayor y larga genealogía. Si bien, como dice Hannah Arendt, logra su consolidación como sistema, como máquina destructiva en el totalitarismo nacional socialista y en el totalitarismo stalinista, si bien se logran y aparecen de manera evidente su composición, sus finalidades, y por lo tanto se encuentra la explicación entre esa relación perversa entre causalidad y efectos devastadores sobre pueblos y poblaciones humanas y sociedades, y además contra naciones y pueblos. Si bien vemos eso, el totalitarismo, tanto estalinista como nacionalsocialista, son derrotados. Uno es derrotado por la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, por las potencias vencedoras, los aliados, en las que se incluye la Unión Soviética, y el totalitarismo stalinista cae por implosión. Cae como por implosión, por carconamiento interno de sus propias estructuras de poder y sus propias estructuras de dominación burocráticas a lo largo de los años que dura la Unión Soviética, que son 70 años. Entonces, que se llama, caen y obviamente abren no solamente una especie de vacío político, pero también abren ante alternativas iniciales de la multipolaridad, pero también la dominación unipolar del complejo tecnológico cibernético comunicacional de los Estados Unidos de Norteamérica, la hiperpotencia solitaria. Es decir, nos abrimos a un mundo de incertidumbre y de indeterminación, donde, que se llama, el totalitarismo adquiere las proyecciones más supremas que en el estalinismo y que en el nacionalsocialismo, porque ahora se dan bajo el imperio, bajo el orden mundial de las dominaciones, bajo la característica que logra las tecnologías comunicacionales, cibernéticas, tecnológicas, militares y devastadoras de una guerra biológica, y sobre todo en el contexto de las pandemias que se han desatado y de la crisis ecológica. Y en ese sentido estamos avanzando un totalitarismo que se puede definir como el panoptismo absoluto y el control absoluto y totalitario de pueblos y poblaciones, más allá de todo Estado-nación, más allá de todo imperialismo, más allá inclusive del concepto de imperio de Antonio Negri y Michael Hart. Hemos llegado, digamos, a una proyección extrema donde la deshumanización apunta a la desaparición del humano, del ser humano, por la crisis ecológica y por la envergadura de la capacidad destructiva. Entonces, ahí podemos hacer una corrección, digamos, conceptual, pero también en la interpretación teórica, en la interpretación del sistema teórico que interpreta el totalitarismo a partir precisamente de estas condiciones de posibilidad.
Por otra parte, es importante hacer una evaluación desde la perspectiva de otro libro de Hannah Arendt, que es La condición humana. Es decir, no bastan estos conceptos, sino que lo que es importante no solamente son los ámbitos de relaciones sociales, los ámbitos de relaciones económicos, sociales y políticas, que suponen tanto el racismo, el imperialismo, y antes el Estado-Nación y después el totalitarismo, sino sus substratos. Y sus substratos tienen que ver precisamente con lo que sostiene estos ámbitos de relaciones, que es la condición humana, o la arqueología de la condición humana y la genealogía, digamos, de la condición humana, de lo que sostiene a la condición humana, en el sentido de condiciones de posibilidad, de ámbitos de composiciones, de lo que es la condición humana. La condición humana no es, como anota Hannah Arendt, la naturaleza humana, porque para hablar de naturaleza humana, es decir, de algo así parecido a una especie de esencia humana, tendríamos que ser dioses, salir de la tierra y salir precisamente de la humanidad para ver desde fuera. Pero sí se puede hablar de la condición humana, pero la condición humana está en devenir, está en composición, descomposición, recomposición, se transforma. Cuando se define la condición humana desde la perspectiva de la filosofía griega y después latina, es decir, romana, se diferencian aspectos importantes de la condición humana. Es decir, se diferencia vita activa de vita contemplativa. Y en la vita activa se diferencia el ámbito privado, que es familiar, el ámbito social, que es el ámbito de la mundanidad de las cosas, es decir, del trabajo, y el ámbito político, que es el ámbito de la realización de la libertad de los pares, de los ciudadanos que son libres. No entran, obviamente, los esclavos, que no son considerados hombres. ¿Por qué no son considerados hombres? Porque están fundamentalmente regidos o dominados por el reino de las necesidades y cumplen con la reproducción de la vida, con el ámbito de las necesidades. Entonces, pero también la familia está, digamos, en el ámbito de las necesidades, y la familia está en el ámbito privado. La familia es el lugar privilegiado del ámbito privado. Los esclavos, en todo caso, pertenecen a la familia. Ahora, cuando la familia es demasiado pobre y se ve obligada a cubrir sus necesidades, entonces renuncia a la libertad, renuncia a la acción política, a la esfera pública, porque tiene que cumplir con esas necesidades. Entonces, el ámbito político es el ámbito de los pares, el ámbito de la libertad. El ámbito social es el ámbito de la mundanidad de las cosas y del trabajo, y el ámbito privado es el ámbito de la familia. Hay un ámbito que es lo íntimo, que no aparece de manera clara todavía en los griegos, pero sí de alguna manera empieza a aparecer en los latinos, en los romanos. Pero esto cambia y se modifica cuando se da lugar el medievo, a la caída del Imperio Romano. A la caída del Imperio Romano, digamos, cambian las cosas. Lo privado invade lo social, y lo privado invade inclusive lo público, porque, digamos, la familia se convierte en un paradigma de lo público cuando el patriarca se hace cargo como rey, como monarca, de la nación que es considerada como una familia. Y la propiedad ya no es solamente el ámbito de la familia, sino el ámbito de lo social, porque va a transformarse o va a conectarse con algo que podría resultar contradictorio para los griegos, que es precisamente esto de la propiedad la propiedad privada, es decir, propiedad que es un ámbito normativo y lo privado, que es un ámbito familiar, es conectado en términos de propiedad de la tierra. Entonces se rompen las fronteras, no del todo, pero se rompen las fronteras, y que se llama el carácter patriarcal de la política, es ya una suspensión de la política misma, porque ya no es una política de pares,
es el ámbito, es el dominio de lo familiar, o por lo menos del paradigma o de la referencia de lo familiar en lo político. Mucho más esto ocurre en la edad moderna, que Hannah Arendt distingue del mundo moderno. La edad moderna, que para Hannah Arendt comienza en el siglo XVII, para nosotros ya comienza en el siglo XVI con la conquista de Tenochtitlán, cuando el mundo es mundo, cuando nace la modernidad, cuando nace el hombre moderno propiamente dicho, el conquistador, cuando se integran los mares y se integra el mundo, y se integran, digamos, los comercios y los mercados, y se integran y se producen los mestizajes culturales, y se da la transformación que vamos a conocer como cultura moderna. Entonces, cuando esto ocurre, estamos ante precisamente el nacimiento de la modernidad. Pero la modernidad, ¿qué hace? Disemina los ámbitos, disemina el ámbito de lo privado, de lo social y de lo público, donde lo social invade lo público, el trabajo invade lo público, a tal punto que se llama lo público, lo político se convierte en un trabajo, en una realización del trabajo, y por lo tanto de lo social. Y lo privado es invadido por lo social y lo público. Lo privado se hace público, forma parte de los medios de comunicación. Si bien antes en la literatura, sobre todo del siglo XIX, lo íntimo termina convirtiéndose más que en público, en literatura, y se hace conocido, lo ocultado se vuelve desocultado. Esto adquiere, digamos, un carácter dramático y narrativo en la literatura, sobre todo en la novela. Si bien esto ocurre en la modernidad, las mediocridades de las intimidades terminan mostrándose públicamente. Entonces se abolen todas las fronteras y que se llama todos los ámbitos, y en esta diseminación se produce precisamente la diseminación de lo político, la diseminación de la humanidad, y por lo tanto estamos asistiendo precisamente a un proceso de deshumanización en distintas etapas, en distintos contextos y con distintas composiciones. De la misma manera estamos asistiendo a una genealogía de la desaparición de lo político y por lo tanto de la suspensión de lo político. Estamos asistiendo a lo que Nietzsche llama la realización del nihilismo, de la voluntad de nada, es decir, la desaparición de los valores y la desaparición no solamente de los valores, sino de las instituciones, y la suspensión de las instituciones y de los valores, pero en el sentido de la voluntad de nada, en el sentido nihilista. Estamos asistiendo, digamos, a los extremos, a los confines de una sociedad y de una civilización moderna que no es otra cosa que la realización descomunal del nihilismo. Entonces, ya desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la condición humana, desde una lectura desde la condición humana de los orígenes del totalitarismo, podemos completar precisamente la interpretación y hacerle una interpretación no solamente histórico, política, cultural, económica, integral, sino una interpretación que va más allá de la filosofía política, que inclusive más allá de la filosofía, que nos muestra, digamos, los desenvolvimientos y los desplazamientos a lo largo de la historia de la modernidad o de las historias de la modernidad, donde entendemos precisamente las dinámicas mismas del nihilismo expresados en sus propias singularidades. Entonces, con esto habríamos hecho una primera evaluación conceptual, con lo que dejamos abierto exposiciones para otras evaluaciones conceptuales, tanto del totalitarismo como de otros textos de Hannah Arendt, pero también de otros textos que comparten, digamos, la misma intencionalidad de interpretar el largo siglo XX.